Bienvenidos a este nuevo vídeo de la serie de tolerancias geométricas GD&T, donde explicaré la medición en estado libre y cuándo estaremos obligados al uso de calibres o útiles de referenciación. Este, como todos, es también tema importantísimo, ya que de él dependerá en gran medida la fiabilidad y repetibilidad de nuestras mediciones y, por supuesto, fiabilidad y repetibilidad de nuestros diseños. Si diseñas, fabricas o mides piezas por el sistema de diseño y acotación en GD&T o quieres estar preparado o preparada para ello, este vídeo, sin duda, es de tu interés. Antes de nada, si no me conoces, soy Jordi Sancho de SG Formación y en mi canal subo un vídeo por semana sobre GD&T, tolerancias geométricas, SPC y control de calidad en general. Si te interesan estos temas, no dudes en suscribirte. Activa la campana para no perderte ninguno de mis vídeos. Coméntalos con sugerencias, preguntas y propuestas de temas. Seguro los atenderé. Quédate hasta el final de este vídeo que tengo una propuesta que te interesará. Siempre que hablo de GD&T hay tres conceptos que me gusta dejar muy claros y que definen a este sistema de acotación: funcionalidad, funcionalidad y funcionalidad. Sí, ya sé, únicamente he repetido el mismo 3 veces y lo repetiré todas las que sea necesario, ya que es primordial. Todo en GD&T deja de tener sentido si dejamos de lado la funcionalidad real. Para obtener unos resultados verdaderamente significativos y repetitivos en nuestras mediciones, deberemos posicionar, sostener, fijar las piezas tal y como se hace en la realidad. En mi libro, Aplicación, Interpretación y Verificación de las Tolerancias Geométricas GD&T, encontrarás explicaciones muy didácticas y claras tanto de este apartado como de todos los aspectos de GD&T. En el apartado libros de este canal tienes un vídeo informativo sobre él y en la descripción del mismo y en la de este tienes la dirección de email donde poder solicitar la información para adquirirlo. Ahora te aparece una etiqueta de acceso al vídeo mencionado. Cuando nos enfrentamos a una medición de piezas diseñadas y acotados bajo los conceptos de GD&T, siempre deberemos tener en cuenta que las piezas no se miden en estado libre. Ya comenté en vídeos anteriores que entre el plano de una pieza y la pieza real, la única coincidencia son las referencias. El resto no será coincidente, por poco o mucho nunca coincidirá. Para eso están precisamente las tolerancias. Cuando digo que la única coincidencia son las referencias, no me refiero a las geometrías con las que generaremos nosotros estas referencias. Tampoco serán coincidentes en su totalidad. Únicamente serán coincidentes los puntos reales de contacto de estas en su montaje. De ahí mi insistencia: funcionalidad. Esto se traduce en un concepto importantísimo. Las piezas deben medirse preformadas por sus referencias. Nunca deben medirse al aire, ya que las posibles tensiones o retorcimientos que pudiera tener la pieza deberemos vencerlos tal y como las piezas montan en la máquina. También recordar conceptos explicados en vídeos anteriores. GD&T es un pilar fundamental del diseño robusto. Los diseñadores debéis tener especial cuidado en definir las referencias y los metrólogos debéis respetarlas escrupulosamente. Las referencias de pieza deben especificar claramente cómo ésta se monta en la máquina y cómo otras piezas montan en ella. Concepto explicado en el vídeo Referenciación parte 1.
Por tanto, repito, para medir una pieza y que los resultados tengan verdadera trazabilidad con la realidad, esta deberá preformarse por sus referencias. Se nos darán dos casos. El primero es que una o más referencias de piezas sean una geometría. Esta geometría se define nuevamente funcionalmente, tal y como expliqué en el vídeo Datum segunda parte, y sobre lo cual podemos ver ahora esta serie de gráficos. Como vemos en este gráfico, en el caso de planos, la geometría de pieza no es el datum. El datum es la superficie donde ésta apoya y a la que deberemos aplicar las fuerzas de ensamblaje. No es un plano medio o construido por mejor ajuste entre una nube de puntos. Como vemos ahora, en el caso de taladro será el círculo o cilindro máximo inscrito y en el caso de un perno el mínimo circunscrito. Esto quiere decir que en el caso de que intervengan geometrías de referencia en la generación del espacio de coordenadas de la pieza, siempre, repito, siempre necesitaremos ayudarnos de elementos externos a la pieza y el equipo de medición, o un útil o calibre de referenciación, por sencillo que éste pueda ser. El segundo caso es que la definición de las tres referencias se definan por target points. Únicamente no será necesario preformar pieza y por lo tanto no necesitaremos elementos externos en el caso de que las tres referencias se definan por puntos, sin ninguna indicación en la parte superior del círculo, que no intervenga ninguna otra geometría como taladros, etc. Y que únicamente intervengan tres targets para el datum primario, 2 para el secundario y 1 para el terciario, 3, 2, 1. Y repito, siempre puntos individuales. Si los targets fueran más o fueran otras geometrías o zonas de contacto, entonces volveremos a necesitar elementos suplementarios, útiles o calibres, tal y como expliqué en el vídeo de Datums tercera parte, Target Points. Vuelvo a repetir, GD&T es funcionalidad. Se nos puede dar el caso en piezas flexibles de que nosotros en el momento de la medición pudiéramos preformar la pieza sin problemas y darla como buena dimensionalmente hablando. Sin embargo, que en las líneas de montaje, bien porque la inserte un robot o sistema automático, no pueda ensamblarla. O que incluso, aun montando después su funcionamiento, pudiera soltarse y dar fallo por un exceso de retorcimiento cuando la pieza está al aire sin ensamblar, lo que le haría tener un efecto tipo muelle o resorte. Para estos casos, GD&T nos proporciona una herramienta, el modificador F de Free State, medición en estado libre. Las dimensiones que lleven este modificador deberán medirse con la pieza al aire, sin preformar, y precisamente está especialmente indicada para detectar estos casos. El diseñador podrá utilizar este modificador para verificar alguna o algunas cotas representativas que pudieran estar afectadas por estos posibles problemas. El metrólogo medirá estas cotas en primer lugar y si no estuvieran bien no continuará con el resto de la medición, salvo indicaciones en sentido contrario. Ya que para corregir estos defectos normalmente se deben cambiar parámetros de fabricación que afectarán estructuralmente a la pieza. Recuerda que en mi libro Aplicación, Interpretación y Verificación de las Tolerancias Geométricas GD&T encontrarás explicaciones muy didácticas, tanto de estos conceptos como de todos los aspectos de GD&T. Tienes información sobre esta publicación a través de la etiqueta que te aparece ahora y te lleva a la sección libros de este canal, y también puedes solicitar información en el email que te dejo en la descripción de este vídeo.
También ahora que ya finalizo este importantísimo capítulo de GD&T sobre los datum, te quiero proponer que me envíes algún caso práctico de tu interés y que quieras compartir. Con los casos que estoy recibiendo, estoy realizando el próximo vídeo. Será el final del capítulo. Envíamelos a la dirección de email que te dejo en la descripción de este vídeo. Si te ha gustado este vídeo, no te vayas sin darle al like y así darme tu apoyo. Déjame comentarios con preguntas y sugerencias, seguro que las atenderé. Si aún no te has suscrito, no esperes más y suscríbete, así te aseguras ver mis contenidos y apoyarás el crecimiento de este canal. Te espero en mi próximo vídeo, donde expondré una serie de casos prácticos sobre referenciación. Siempre es muy útil pasar de la teoría a la realidad, donde seguro nos llevaremos más de alguna sorpresa. No te lo pierdas. Te espero.